Muy bien, ¿se ven las diapositivas? Ya, perfecto. Muy bien. Continuando con la siguiente parte, que es la sangre. Ya hemos visto las cualidades de la sangre desde la serie roja, hemos visto la composición, el contraste del metabolismo de la hemoglobina, sus funciones, ¿no? Vamos con la siguiente parte, que es el metabolismo y la sangre. Las enfermedades metabólicas ya acompañaban a los seres humanos desde siempre. ¿Qué tan desde siempre? Esta imagen que ustedes ven a la izquierda es una estatuilla, una figura precolombina de una mujer. Estos son puntos que parecen puntos chakra, muy parecidos a los que se estudian en algunas rangas del budismo no Shmili. Sus glándulas mamarias, que es por lo que sabemos que es una mujer, su morfología, que es ginecoide, a diferencia de la masculina, que los hombros los tienen más anchos en las figuras precolombinas, que los hacen androides. Y llama la atención esta figura que estoy marcando con el puntero láser, que es una representación de un bocio. Esta era una glándula tiroides enmarcadamente grande que estaban dejando en representación de que estaba cursando con una enfermedad de este órgano. Incluso más antiguo que eso, en el 5600 antes de Cristo, ya se describían enfermedades de la sangre, por ejemplo, acá en este cuadro, que es una mezcla posterior de los egipcios con los etruscos, que venían de los de Roma, que nos mostraban en traducciones que estos son dibujos después de Cristo, pero el cuadro este de la descripción es antes de Cristo, en la que describía una enfermedad en la que los pacientes hacían pis y los bichos iban hacia la orina, atraídos por el azúcar. Y lo mismo cuando se extraía sangre. Fíjense qué interesante, le está tomando sangre de un punto de venopunción que nosotros utilizamos hasta el día de hoy, que es el pliegue del codo. La sangre también era muy dulce para los insectos, que muy probablemente estaban hablando de la enfermedad de la diabetes, que tanto por la orina como por la sangre estaban cubiertos de azúcar y hacía que los bichos se acerquen por eso. Las enfermedades metabólicas ya las hemos visto desde el complejo hematológico, ¿no es verdad? Aquí la extracción de la sangre de los vampiros y otras enfermedades relacionadas con teratogénicos, muy marcados, asociados a las relaciones sexuales entre familiares, con marcado hirsutismo que le daban este aspecto a los individuos. Y otras enfermedades metabólicas, por ejemplo, aquí en el siglo XVIII, ¿no? Este es un cuadro del año 1718 en el que se figura a un ilustre violinista con el diablo bajando literalmente, subiendo al del infierno, trayendo un yelmo candente, tocándole el pie. ¿Alguien se da cuenta qué enfermedad es esta? Pie diabético. El pie diabético no duele, y este está un hierro incandescente. Gota, doctor. Correcto. Esto es gota, solo que no sabían cómo explicarlo y lo dibujaban de esta forma, castigo demoníaco. Imagínense en el siglo XVIII. La gota es por déficit de hipoxantín fosforribosil transferasa, como ustedes bien deben saber por bioquímica, yo creo. Bien, para entender el proceso de la sangre en relación a lo que nosotros conocemos como metabolismo, es importante diferenciar que nosotros tenemos que clasificar las hormonas de acuerdo a su grado químico. Imagínense ustedes qué interesante. Entonces tenemos la clasificación química que son las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas y las hormonas amínicas. Las hormonas peptídicas, como dice su nombre, ¿de qué estarán hechas? De péptidos, es decir, la combinación de dos o más aminoácidos con uniones covalentes que permiten que alcancen un tamaño importante, tan importante que, por ejemplo, no podemos orinarlas. No son moléculas demasiado grandes para pasar por la taza, por la barrera de filtración, entonces no forman parte de la taza de filtración glomerular. Las hormonas esteroideas, como dice su nombre, están hechas a base de bioquímicos, Esteroides. perdón. Las hormonas esteroideas están hechas a base de colesterol, Fakers. Y las hormonas amínicas, como dice su nombre, son solo uniones simples, es decir, sin uniones covalentes de grupos aminos, que corresponden a las catecolaminas y a las hormonas tiroideas.
El síntesis y almacenaje de las hormonas peptídicas es bastante extenso y se secretan en modo de vesículas. Ya les voy a mostrar cómo son las vesículas intracelulares. Las hormonas peptídicas se liberan por exocitosis, es decir, que si las vesículas se acercan a un borde, al borde de la membrana celular, el borde se reabsorbe y libera el contenido de la hormona hacia la sangre. El transporte en sangre de las hormonas peptídicas, las hormonas peptídicas son hidrosolubles, entonces se disuelven en plasma, es decir, se transportan rápidamente. La vida media es corta, dado que rápidamente llegan a su sitio de acción, ¿no? Y los receptores para las hormonas peptídicas son la membrana celular. La respuesta, ¿no? Se debe a un ligando. Tiene que haber un ligando dentro de la célula, normalmente asociado al núcleo o al retículo endoplasmático rugoso, que permite la activación de segundo mensajero. El objetivo final es la modificación de las proteínas existentes y palabra clave. Entonces, palabra clave de las hormonas peptídicas, síntesis de proteínas. Eso es lo que debe hacer una hormona peptídica. ¿Cuáles son hormonas peptídicas? La paratormona, etcétera, etcétera. Hormonas que no estén hechas a base de aceite, a base de colesterol. Las hormonas esteroideas, ¿cómo contrastan? El síntesis y almacenaje es por demanda, es decir, que no están sintetizados. Mira, las hormonas peptídicas se almacenan en vesículas. Quiere decir que frecuentemente, todo el día, todos los días, se están sintetizando, pero están almacenadas dentro de las células que las sintetizan y cuando las necesitamos se liberan. Las hormonas esteroideas no están almacenadas, se liberan a demanda. Cuando nosotros necesitamos las hormonas, se sintetizan ese rato se liberan, ese rato se acaban y listo, ya no se almacenan. ¿Cómo se introducen dentro de la célula? A través de difusión simple. Entonces, aquí fíjense qué interesante es esto. Las hormonas peptídicas, ¿no es verdad? ¿Cómo se salían de la célula? ¿Cómo se liberaban? Por exocitosis. Es decir, es sintetizado mi insulina y la célula beta pancreática, ¿cómo la libera? A través de exocitosis. Es sintetizado aquí en difusión simple, es sintetizado aldosterona, que es una hormona esteroidea. ¿Cómo la libero? A través de difusión simple. Y ahorita vamos a explicar cómo hace esto. ¿El agua y el aceite se mezclan? No, No, porque son de densidades diferentes. Correcto, por lo tanto, una hormona esteroidea no puede disolverse en plasma, que es agua. Entonces, la hormona esteroidea, que está hecha de aceite, que está hecha de colesterol, necesita unirse a proteínas de transporte, carrier proteins, eso quiere decir proteína de transporte. Las hormonas esteroideas no son hidrosolubles. Tarda mucho tiempo que se muevan de un lado al otro en relación a las hormonas peptídicas. Pero estoy hablando de horas, sí. Estoy hablando de minutos, también. Vida media, las hormonas esteroideas tienen una vida media larga, de 15 minutos, hay aquí algunas que duran 60 minutos, y así, y así, y así. La ubicación del receptor, fíjense qué interesante. El receptor de la hormona peptídica está en la membrana celular, el receptor de la hormona esteroidea está en el núcleo, está directamente en el núcleo. La hormona esteroidea interactúa directamente con el núcleo. ¿Cuál es el efecto de una hormona esteroidea? La hormona peptídica activaba la vía del segundo mensajero y la hormona esteroidea la transcripción y transregulación de acciones no genómicas. ¿Qué quiere decir no genómicas? Que no son, que son, ¿cómo se llama? Que son proteínas exclusivamente funcionales, es decir, RNA mensajero no puede sintetizar ADN. Eso quiere decir. Respuesta general, igualito que las hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas tienen que inducir a la síntesis de proteínas. Ejemplos de hormonas esteroideas, es decir, ¿qué hormonas tienen todas estas características? El estrógeno, los andrógenos y el cortisol. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense qué interesante, aquí está la clasificación según su composición química. Casi todas las hormonas amínicas vienen del mismo aminoácido que es la tirosina. Esta tirosina es el aminoácido básico precursor de todas las hormonas de aminoácidos que ustedes conocen. Fíjense,
la tirosina, que tiene esta unidad química básica, que tiene un grupo hidroxilo y casi en el centro tiene grupos carboxilos con grupos hidrogenados en los extremos. Pero si yo, por ejemplo, le aumento un grupo carboxilo, ¿no es verdad?, en su pentágono, le vuelvo un grupo hidroxilo, fíjense acá está el grupo hidroxilo, se vuelve dopamina. Del grupo hidroxilo, por ejemplo, le quito el grupo hidroxilo de la cadena inferior, se vuelve norepinefrina, y de esto, por ejemplo, si yo le aumento un grupo hidrogenado, carboxihidrogenado, ¿no es verdad?, se vuelve epinefrina. En contraste, por ejemplo, con las hormonas tiroideas, ¿no es verdad? Si yo lo mantengo, pero le pongo toda una nueva unidad a través de un enlace covalente de oxígeno a otro grupo hidroxílico iodado, se vuelve una hormona tiroidea. Fíjense, aquí está, esta I es de yodo, el grupo hidroxilo para hacerlo hidrosoluble y el oxígeno, ¿no es verdad?, para mantener este enlace de manera permanente, pero que se pueda disolver. ¿Por qué quiere que se disuelva? Fíjense qué dice aquí. ¿Alguien me alcanza a leer? Dice T4. Esta es la tetrayodotironina y de tiroxina, perdón, y la T3, fíjense, ha perdido dos enlaces de yodo. Se vuelve triyodotironina, porque estos dos enlaces estaban unidos. Entonces, ¿no? Así es, este es el mecanismo de síntesis de catecolaminas, por ejemplo, que a partir de la tirosina se vuelven dopamina, de dopamina noradrenalina, de noradrenalina a adrenalina. ¿Quién tiene la respuesta? Pues el órgano. ¿Cuál es el órgano sintetizador de catecolaminas? ¿Dónde se sintetiza la adrenalina, señores? ¡Pucha! Glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, ¿qué parte? ¿Qué parte de la glándula suprarrenal? Muchachos, parece que no saben nada. Les voy a tener que dejar una tarea muy cerda en la médula, ya muy bien. Entonces, vamos con las hormonas peptídicas. Fíjense ustedes. Las hormonas peptídicas, antes de liberarse, tienen este aspecto. Fíjense, aquí está dentro de la célula, que es la preprohormona. Las preprohormonas, ¿no es verdad?, van separándose a través de sus enlaces covalentes, les han quitado los enlaces covalentes a través de reacciones químicas, y queda, ¿no?, los fragmentos de la hormona en sí misma. Cuando solo quedan los fragmentos unidos y queda el aminoácido más básico se separa, se llama prohormona. Cuando la prohormona se separa literalmente en la hormona que ya está listo para ser liberada por exocitosis, simplemente se llama hormona. Las hormonas peptídicas tienen que tener sí o sí, como ustedes deben saber por el nombre aquí, peptídico, ¿no es verdad?, sus enlaces covalentes, un enlace de aminoácido, un enlace de carboxilo y un enlace un hidroxienlace que le permita su hidrosolubilidad. Entonces, fíjense, siguiendo la regla, entonces tiene tres componentes la hormona peptídica, que son componentes que nosotros vamos a estudiar también con las hormonas esteroideas. Primer componente, solubilidad. Segundo componente, interacción con la membrana celular. Tercer componente, interacción con el núcleo celular. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a desarrollar este tema? Entonces, anótense, ¿la hormona peptídica es hidrosoluble? Sí, sí. Sí. ¿Interactúa directamente con la membrana celular? No. ¿Necesita un Receptor. receptor? Porque ¿de qué está hecha la membrana celular? ¿Alguien me recuerda? A ver, ¿es de fosfo? Fosfolípidos. Correcto. Y si es de fosfolípidos, entonces no es de péptidos. Entonces, son dos sustancias químicas opuestas que no pueden interactuar entre sí. Entonces, le damos un grupo aquí proteínico para que la hormona peptídica pueda ingresar, este es su receptor, pueda ingresar o tener su efecto en la célula. Entonces, hidrosolubilidad de las hormonas peptídicas, sí. Interacción con la membrana celular, no, entre paréntesis, requiere receptor de membrana. 3. Interacción con el núcleo celular, sí. El núcleo celular
está lleno de aminoácidos, tiamina, etcétera, etcétera, adenina, uracilo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene el núcleo celular aminoácidos, por lo tanto no necesita un receptor, su interacción es directa. Y así es como se forma, fíjense. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es la formación de la insulina. El RNA mensajero es estimulado, ¿no es verdad?, por el péptido similar a insulina que se libera en el intestino después de que comemos. Eso lo van a aprender en Fisio 2. Nosotros estamos enfocados en la sangre. La preprohormona, el RNA mensajero sintetiza preprohormona en su retículo endoplasmático rugoso. Todo esto es en el retículo endoplasmático rugoso. La preprohormona se sintetiza a través de la señal, la secuencia de señal, que la secuencia de señal también es un aminoácido. Se sintetiza la insulina y aquí sigue siendo una preprohormona, porque fíjense, está dentro de la vesícula encerrada con dos aminoácidos y con un aminoácido inútil. Entonces está dentro de la vesícula guardado, 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 se separa de los péptidos y del péptido inútil y se vuelve prohormona. Se abre la vesícula en la membrana celular y es expulsada por exocitosis, que estamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 es por una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo identifica el páncreas como si fuera patológico. Entonces empieza a atacarlo como si fuera un tejido extraño, lo ataca y va destruyendo el páncreas. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber que sigue funcionando, por ejemplo, el páncreas? ¿Qué laboratorio solicitamos? Jodido, ¿no? Porque no podemos hacer conteo de insulina. Para diagnosticar que un paciente todavía le sirve el páncreas, pedimos péptido C. Aquí está. Porque si se han dado cuenta, siguiendo este esquema, por ejemplo, aquí tenemos una molécula de insulina, otra molécula de insulina, pero siempre se libera con péptido C, fíjense. No podemos liberar insulina sin liberar este péptido inútil que se llama péptido C. Entonces, si yo hago un recuento de péptido C, puedo hacer sí o sí un recuento de insulina, porque se liberan en formato de proinsulina. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, pasando, ¿ya? Aquí tenemos toda la cadena y esta es una buena imagen porque me permite entender la siguiente parte que es las hormonas esteroideas. Aquí está el colesterol, fíjense. Su grupo hidroxilo y puros grupos hidrogenados. Por eso huele tan rico el alimento cuando está frito, por el colesterol. Entonces fíjense cómo el colesterol, tú le quitas una cosa, por ejemplo 17 alfa hidroxilasa, que quita grupos hidroxilados en la cadena 17, la 17 ventiliasa, pero fíjense qué interesante, ustedes independientemente de qué enzima le pongan, el colesterol se puede volver pregnenolona y de ahí progesterona, de progesterona, deoxicortisona, aldosterona, ¿no? Deoxicortisol, estriol, cortisol, androstenediona, estrona, estradiol, testosterona, dihidroepiandrostenediona, androstenediol, dihidroepiandrostenediona, que este es el responsable de que la próstata se vuelva gigante después de los 60 años. A mí ya me preocupa eso. Entonces, fíjense cómo todas las hormonas esteroideas están relacionadas entre sí. Todas se tienen el mismo fundamento que es el colesterol. Pero fíjense qué interesante. Las hormonas esteroideas, sin embargo, ahora vamos con su transporte en sangre. El agua y el aceite no se mezclan, entonces, ¿tiene buena solubilidad la hormona esteroidea? No. Pero fíjense, en la membrana celular, la membrana está hecha de fosfolípidos. Correcto. Y la hormona esteroidea también está hecha de lípidos, por lo tanto, entra a la célula diana, a la célula objetivo, a través de difusión simple. No necesita una proteína de membrana, a diferencia, por ejemplo, de las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas necesitan un receptor de membrana, pero las hormonas esteroideas, como están hechos del mismo material químico, se entran por difusión simple, agarran y se entran como si fuera su casa. Sin embargo, ¿cómo interactúan con el núcleo? El núcleo está hecho de aminoácidos, por lo tanto, el núcleo tiene que expresar un receptor nuclear para la hormona esteroidea, porque la hormona esteroidea no está hecha de aminoácidos y el núcleo sí está hecho de aminoácidos, a diferencia de la hormona peptídica,
que como está hecha de aminoácidos y el núcleo también tiene adentro aminoácidos, interactúan de forma directa. La hormona esteroidea necesita un receptor nuclear para permitir la unión de aminoácidos hacia el núcleo celular. El resultado, sin embargo, es el mismo: transcripción de RNA mensajero y síntesis de proteínas. Entonces aquí vemos la comparación. Hormonas peptídicas, hidrosolubilidad, buena. Relación con la membrana celular de la célula diana, requiere proteína de transporte o receptora para ingresar a la membrana. Interacción con el núcleo, hormonas peptídicas, es directa. Hormonas esteroideas, necesitan una proteína de transporte, las hormonas esteroideas. Interacción con la membrana celular, difusión simple, son la misma condición química. Interacción con el núcleo celular, el receptor hormonal, necesita un receptor de hormona el núcleo para interactuar con la hormona esteroidea. Hasta aquí por hoy, porque es bastante para asimilar.